Segundo, ya, listo. Bueno, estamos con la doctora Eloísa González de México. Ella se va a presentar con ustedes. Ok, yo soy la doctora Eloísa González, soy médico especialista en medicina familiar. Actualmente soy médico vasectomizadora en la técnica del I convencional, pero también en la técnica de cauterización e interposición de fascias, que tuve el honor y la honra de que me capacitara el doctor Michel Abrec, de igual manera John Currington, y pues bueno, conocerlos y me siento honrada por lo cual. Y también soy capacitadora de la técnica de vasectomía en la Ciudad de México. Ajá, ya he tenido la fortuna también de participar con World Vasectomy. Hemos acudido a algunos lugares a capacitar a los médicos en Ecuador. Y pues bueno, vamos a continuar vasectomizando a pesar del COVID. Y y, y pues yo vivo aquí en la Ciudad de México, trabajo en los servicios de salud del gobierno del Distrito Federal, en el Centro de Salud Dr. Manuel Pesqueira, de igual manera en el consultorio privado del Hospital Ángeles Acoxpa, y apoyando la Ruta 69 de DKT. La doctora Eloísa nos estuvo acompañando a principios de este año, antes de que la pandemia nos afectara tanto en Ecuador. Y ella hace parte de nuestra red de médicos desde hace varios años, red de proveedores de World Vasectomy Day. Bueno, doctora Eloísa, ¿cómo describiría su experiencia personal con la COVID-19? Mira, mi experiencia personal con la COVID-19 lo voy a explicar como en tres partes muy sencillas y muy simples. La primera es en la parte profesional, cómo nos afectó obviamente a todos. Pues todos sabemos que el sistema de salud de México en general no es un sistema de salud como de los mejores, por lo cual yo, aunque hubiera sido de los mejores, pues se vio muy, muy, muy vulnerable con el COVID. Con el COVID, pues desafortunadamente se empezó a hacer como una crisis, obviamente, primero en el sistema de salud por la falta de todas las cosas, ¿no? Los insumos, la infraestructura, los médicos, y obviamente todo eso creó una crisis. En la parte como personal o familia, yo tengo un hijo de 9 años, por lo cual obviamente ha afectado mucho el encierro, la pandemia, el hacer como los niños clases en línea, entra en un estrés obviamente completamente distinto en qué saber y qué hacer obviamente con, con con los hijos en casa, no solamente los hijos, las mismas personas, y la parte económica también. En mi país, en México en general, pues obviamente se vio sumamente afectada, ¿no? Y pues también en esta parte de la vasectomía, pues obviamente entró a un segundo o a un tercer término, ya que obviamente todos los servicios de salud se ocuparon para este tema del COVID y se empezaron a ocupar los hospitales, las clínicas y todo para atender a pacientes con COVID y no realmente para cirugías selectivas como es la vasectomía. También otra de las cosas fue que obviamente hubo compañeros que se pusieron al pie de cañón, no solamente, no importaría la especialidad que tuvieses, se empezaron a los médicos a atender COVID, y desafortunadamente yo me enteré que un médico vasectomista de Zacatecas, que es una de las entidades federativas de México, falleció, por lo cual es algo que a mí me da muchísimo pesar, y yo creo que a todos. Cayeron obviamente muchísimos médicos, él siendo un vasectomista, que no tuve la dicha de conocerlo personalmente, o quizás sí en algunas de las reuniones nacionales, pero tú que te enteras que pasa algo así, pues afecta anímicamente por todos, ¿no? Entonces, pues
Yo le describiría en esas afecciones nuestro sistema de salud conforme se ha dado, los compañeros médicos que han estado en primera línea con eso, y la afectación a nivel como mamá familiar y todo el entorno que se vino y la economía. Expresamos nuestras condolencias por estos padecimientos del personal de salud en medio Sí, de esta a todos contingencia. ellos, la verdad también aprovecho para mandar un sentido pésame a todos, no solamente al compañero, sino a todos los compañeros caídos por esta situación. ¿Cómo se han comportado las cifras de vasectomías con respecto a la pandemia? ¿Han crecido? ¿Han decrecido? Bueno, al principio decayeron obviamente porque primero no estaba dado como el permiso para realizar una cirugía que no es de urgencia, es una cirugía electiva, por lo cual casi ninguna unidad de salud estaba haciendo vasectomías. Sin embargo, posteriormente, lo hablo yo personalmente, empezamos a buscar la manera de continuar obviamente haciendo las vasectomías. Para nosotros continuar a hacer las vasectomías, obviamente teníamos que realizar un protocolo, el protocolo de protección, obviamente, tanto para mi personal de salud que me acompaña, tanto para el paciente, que fuera algo seguro. Por lo cual, realizamos un protocolo en el cual se realiza un cuestionario, un cuestionario previo. Nosotros lo denominamos un checklist COVID pre-vasectomía. Este checklist, que es un cuestionario, se envía a nivel mail o se llama por teléfono al paciente. Nosotros contamos con un número de teléfono por el cual se llama a los pacientes y se hace este cuestionario previo. Teniendo este cuestionario previo, primero te dice una característica, que es lo que tienes que hacer llegando a la clínica, ¿no? A la clínica, qué es lo que debes de portar, el cubrebocas, cómo tienes que llegar, todas las, respetar las sana distancias, las zonas que nosotros ocupamos, también fue como importante. Y el cuestionario, el nombre del paciente, si ha tenido tos, si ha tenido toda la sintomatología, y de acuerdo a esto determinamos si se tiene que hacer una prueba de PCR. Y la prueba de PCR a muchos pacientes después ya querían como que se les hiciera parte de la prueba como COVID, realizarse como la vasectomía, ¿no? Empezaron como muy, por lo cual a partir como de junio, julio, empezamos a tener una alza en cuanto a los pacientes de COVID por esta misma situación. Empezamos a cambiar, obviamente, sí, el protocolo de cómo tiene que también ser después de cada paciente. Ocupamos toda una área grande, ya que nuestra clínica empezó solamente a trabajar a un 30%, y en una área se hace las pruebas de PCR, en otra área se quedó completamente vacía, por lo cual ocupamos todos los bancos para tener a los pacientes con 1.5 metros como de distancia entre cada uno de ellos, y ellos en eso ya tienen su historia clínica hecha ya por teléfono, su checklist pre-vasectomía que ya se tiene, si es necesario su prueba COVID, si no es necesario, ya sin acompañante y todo. Y también, obviamente, preguntándole a los hombres sobre cuál es por lo cual acuden con nosotros, siempre es obviamente que ya tienen una paridad satisfecha, pero yo les llegaba a preguntar ahora qué tanto influía, obviamente, el COVID para tomar esta decisión. La mayoría de los pacientes que quizá pensaban en tener un segundo hijo, con el COVID y obviamente todo este encierro que se ha dado, que estar con los hijos adentro, buscar la manera de cómo entretenerlos, obviamente, y la manera de que cómo se ve afectada
la economía, obviamente también, y el estar al cuidado de los hijos. Obviamente ha tomado la decisión, muchos hombres, lo hice como una encuesta en que los que pensaban tener 2 hijos terminaron pensando de verdad en esta época de pandemia en quedarse solamente con un hijo, o los que tenían 2 y pensaban tener un hijo. La verdad es que yo sí a todos les hago esa pregunta y todos sí ha tenido un impacto en cuanto a esta situación, ¿no? Ven obviamente muchos por la parte ecológica también, de cómo ya está el planeta, de cómo está el encierro, la parte económica, muchos se quedaron sin trabajo, la calidad de vida de sus hijos, y realmente yo sí vi que hubo un impacto en cuanto al tema del COVID y el número de hijos que quisieran tener. O sea que finalmente la COVID-19 se ha transformado quizás un poco las actitudes de los hombres y mujeres en cuanto a la vasectomía y a la planificación familiar y la anticoncepción. Sí, 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 por supuesto que sí, yo lo veo de esa manera, porque lo he preguntado directamente. Cada paciente que llega, obviamente siempre le pregunto cuántos hijos, cuál es el motivo. Principalmente el motivo, generalmente el primero, obviamente es porque, bueno, ya tienen una paridad satisfecha y que quieren ayudar a su pareja como un acto de amor hacia ellas. Pero sin embargo, también pensábamos tener un segundo hijo, doctora, pero ya vimos que con esta situación, quién sabe cómo se vaya a poner, hemos decidido que nos quedamos con uno. O sea, sí ha tenido un impacto en cuanto a esta situación en la toma de decisión o de ir. O también, como muchos están en home office en este tiempo, y se les dio como esta apertura, el tiempo que a lo mejor no tenían cuando trabajaban todos los días, lo ocuparon para realizarse la vasectomía. Fue un punto como a favor, ¿no? Siempre yo digo que de lo negativo siempre hay que sacar lo positivo. Entonces, si ellos estaban en casa diario y querían descansar o tomarse el tiempo, lo ocuparon para venir a hacerse la vasectomía porque iban a estar en casa descansando y reposando. También ese es un punto a favor, ¿no? Entonces también sí hay que ver las cosas positivas que nos trajo el COVID, porque el COVID no sé cuánto tiempo dure, ¿no? Nuestra nueva normalidad y toda esta situación, pues entonces sí, yo pienso que hay que enfocarnos y seguir trabajando, obviamente con todos los cuidados debidos y con todos los protocolos de protección en cuanto a nuestro personal médico y también al paciente. Y frente a eso, ¿qué medidas especiales toma usted para atender a los pacientes? Bueno, las medidas, como la había dicho primero, se hace un checklist COVID pre-vasectomía con las preguntas de un cuestionario. El cuestionario cuenta con 12 preguntas, habitualmente fiebre, si han tenido últimamente dificultad respiratoria, si han estado con algún familiar, algún familiar con alguna sintomatología, por lo cual se les hace una prueba de PCR a estos pacientes que tienen como el foco rojo de que tuvieran. Se esperan obviamente el resultado. Nosotros no tenemos un resultado inmediato, nos tardamos una semana para tener un resultado, por lo cual tenemos solamente 2 PCRs para paciente y juntamos a 10 pacientes por semana para tener aproximadamente, por semana, ya con la seguridad, obviamente, de que este paciente no está contagiado. Llegando, se vuelve a hacer como el protocolo otra vez, se les checa la temperatura, se les pone el oxímetro en el dedo índice y todas las medidas de seguridad en cuanto a nosotros, las caretas, los guantes, un desechable puesto encima de nuestro uniforme quirúrgico, por lo cual esto nos ha ayudado hasta el momento que llevamos. Nadie de mi personal se ha infectado, ni ningún paciente
Ajá, ningún paciente que hemos operado tampoco en el seguimiento nos ha dicho que ha tenido ninguna sintomatología ni tampoco ha tenido COVID. Y el seguimiento antes lo hacíamos presencial. A la semana teníamos que revisar al paciente para ver la evolución. En este momento lo estamos haciendo solamente vía telefónica. Con llamada vía telefónica, si es necesario, tienen que acudir. Obviamente, si hubiese alguna complicación o algo así, hasta el momento no hemos tenido ninguna de esas situaciones, por lo cual todo es vía telefónica. Entonces, el paciente ya llega, obviamente, con su checklist hecho, las respuestas que como están, seguro, los cuidados en cuanto al lugar donde va a estar, sanitizado y todo, y además la historia clínica ya hecha, ya nos ha enviado su INE, ajá, y lo único que llega a firmar, ajá, les pedimos que cada quien traiga hasta su pluma o su lapicero para la firma, nada más nos firma sus consentimientos informados. Por lo cual, sí tenemos como todos los cuidados necesarios para que un paciente no se infecte y tampoco nosotros nos vayamos a infectar. ¿Qué recomendaciones usted daría a personal de salud que ofrezca vasectomías? Pues sí, al personal de salud yo sé que todos son sumamente entusiastas, yo creo que a todos, y yo también me pongo en el lugar de todos ellos, yo creo que todos tenemos un poco de miedo, obviamente, por toda esta situación, pero yo creo que haciendo las cosas correctamente, tomándonos un tiempo más para tener todos estos cuidados, se puede seguir haciendo la vasectomía. Yo los invito que poco a poco ellos vayan buscando la manera de poder hacer como un protocolo sencillo pero efectivo en cuanto a los cuidados que deben de tener para ellos y para el paciente. Y yo creo que sí se puede. Yo creo que todos tienen alguna manera de poder hacer estas cosas que a lo mejor en algunos lugares pues no tienen pruebas de PCR, pero a lo mejor sí con un cuidado de hacerles previo, cuidarse mucho con los gogles y todo eso. La verdad es que es casi imposible que uno se infecte, es más fácil que uno se infecte yendo como al supermercado o a algún otro lugar, a que si los cuidados dentro de nuestra unidad de salud sea con los protocolos estandarizados que todos ya conocemos, por lo menos cubrebocas, mascarilla bien, desde nariz, boca, puesta adecuadamente, los gogles en el momento, ponerse obviamente encima de nuestra bata, ahora sí, un quirúrgico desechable y desecharlo posteriormente, igual con el paciente, que no se quite la mascarilla durante todo el procedimiento. Entonces, yo los invito a que poco a poco empiecen a retomar esta actividad, como ellos vayan haciéndolo, no sea que sea un paciente, dos pacientes, poco a poco, ¿no? No es necesidad de un volumen, pero empezar como a retomar esta actividad también en nuestra nueva normalidad, porque no sabemos esto cuánto tiempo dure. Muchísimas gracias, doctora Eloísa. Usted nos comparte una información adicional sobre los protocolos que vamos a estar, que compartimos en la sección de... Yo le voy a compartir el checklist COVID que nosotros hacemos. Le voy a mandar cómo acomodamos nosotros el sitio en donde van a estar un paciente, otro paciente. Obviamente no entra el familiar, si lleva familiar lo puede llevar, pero se queda afuera, entra solamente el paciente. Ya tiene toda su papelería hecha en cuanto a nosotros debemos tener tenemos que tener una carpeta con todos sus datos, con todo, y nosotros ya lo tenemos. Lo único que firman es su consentimiento informado y eso es todo. Sí. Y pues sí, invitar a todos los compañeros para que del 16 al 20, ajá, por el World Vasectomy, pues todos sabemos que en México todos los compañeros son sumamente entusiastas, todos
seguramente van a empezar a hacer vasectomías con todo el cuidado y obviamente pidiéndoles a ellos que se cuiden mucho también. A lo mejor a las personas vulnerables, pues no, a los médicos vulnerables, no, pues ellos seguirán quedándose en casa. Pero los demás que podamos tener la oportunidad de poder hacerlo, pues todos, y seguramente todos saldremos de esto. Hemos salido de muchas cosas como país, como por unidad y por solidaridad. Yo creo que de esta vamos a salir, no solamente en México, no en todo el mundo. Muchísimas gracias. La invitación sí es para la semana del 16 al 20 de noviembre. Dentro de los recursos, dentro de las circunstancias, estamos a animarnos a realizar 10.000 vasectomías. Sí, claro. A nivel global. Vamos a tratar, obviamente, yo creo que todos los vasectomistas de aquí, de los 32 estados que tenemos en México, todos siempre se han visto con gran entusiasmo. Yo creo que México es uno de los países que más aporta en cuanto a esa situación. Yo sé que todos quieren, a lo mejor tienen muchas limitantes ahora y que bueno, les pido que dentro de esas limitantes, pues saquen todo lo positivo que se pueda y obviamente que no bajen la guardia, que se sigan cuidando y todo. Y pues mi gratitud a todos los médicos que han estado, además de hacer vasectomías, estar en el lugar para estar con pacientes con COVID. Mi reconocimiento para todos ellos. Muchas gracias, doctora Luisa.